Bienvenidos a este podcast. Hablemos de construcción con José Mario y José Manuel. Buenas tardes y bienvenidos al episodio número 4 de su podcast Hablemos de Construcción. Buenas tardes. Pues para empezar este episodio, me gustaría empezar comentando sobre una fábula que leí esta semana. La vi en el blog de Link Construction México. Está muy interesante. Igual los invito si quieren darse una vuelta para allá, tienen contenido interesante. La fábula se llama Los 3 Project Manager. Esto se trata... Bueno, le voy a poner un poquito de mi salsita también para que se escuche más interesante. Se trata de un cliente que quería hacer 3 proyectos en la misma ciudad, pero al modo, ¿no? El cliente los quería que estuvieran rápido, que estuvieran de calidad y que pues estuvieran bien de costo, ¿no? Entonces contrató a 3 Project Manager para que los proyectos se hicieran simultáneamente. Bueno, entonces el primero al hacer el proyecto le propuso hacer el proyecto de paja porque iba a ser más económico y porque iba a ser rápido de construir. El segundo Project Manager propuso hacer una construcción de madera y el tercero propuso hacerla de muro de block. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se hizo el proyecto, todo pasó bien y después llegó un tornado muy fuerte y evidentemente voló los 2 primeros proyectos, el que era de paja y el que era de madera. El único proyecto que resistió era el del muro de block. Entonces, es una fábula, la verdad, muy sencilla, a lo mejor muy intuitiva, ¿no? Pero creo que podemos sacar algún aprendizaje que a mí me llamó mucho la atención. Por ejemplo, no solamente es cumplir con el costo, tiempo y calidad, pues. Muchas veces es el criterio, ¿no? El criterio ya del responsable de la obra, el responsable del proyecto. Por ejemplo, aquí, evidentemente, el primer project manager, el que propuso hacerlo de paja, no consideró que en ese lugar, en esa zona, había vientos muy fuertes, pues. A lo mejor es falta de experiencia o simplemente miedo a decir las cosas de frente al inicio por agarrar el proyecto. Entonces, si se hubiera considerado eso, no hubiera propuesto ese material. Lo interesante, el segundo project manager sabía que en ese lugar había vientos fuertes. Sin embargo, pensó, bueno, o sea, ¿para qué? Para una posibilidad de que llegue un tornado tan fuerte, pues a lo mejor no es tan probable, entonces vamos a hacerla de madera, tampoco de paja, pero pues tampoco de block para que salga más económica. Y el tercer project manager tuvo la habilidad de persuadir al cliente en el sentido de que, oye, ¿sabes qué? Buscas calidad, buscas tiempo, buscas costo, pero sinceramente en el lugar donde estamos no es conveniente hacerla de otro material que no tenga una cimentación bien hecha. Por tal y tal razón, técnicamente y con base en mi experiencia, recomiendo que se haga de esta forma y la otra. Entonces, ahí fueron varios factores: experiencia, conocimiento, análisis del proyecto, análisis de riesgos, etcétera, que lo hicieron tomar una decisión correcta, pues. Lo que me queda a mí es que el segundo project manager, el que sabía que había un riesgo, sin embargo, no lo quiso ver o no lo quiso aceptar o dijo, bueno, no pasa nada. Eso, el 90% de los constructores, yo creo que están en ese punto, porque es muy común de que no pasa nada, o así lo hacemos, o yo sé que puede pasar, sin embargo me la juego, pues, porque si no te la juegas, es pegarte un tiro con el cliente, decirle que le va a salir más caro, es pegarte un tiro con los albañiles o con la gente que va a construir, porque muchas veces de que no, ¿cómo quieres hacer eso? Eso no es conveniente, etcétera. Entonces muchas veces nada más por el miedo o la inseguridad o la falta del conocimiento, no nos atrevemos a tomar ciertas decisiones en obra que repercuten directamente en el resultado del proyecto. Bueno, entonces creo que con eso estamos tocando un punto muy importante, ¿no? Que hay 3 vertientes en los proyectos, que es el costo, que es el tiempo y es la calidad. Ninguna de estas 3 puede estar comprometidas y el mejor calculista o el mejor que saca presupuestos o el mejor proyectista va a ser quien te lo saque más rápido, quien te cobre menos y sobre todo quien pues te ponga en juego la calidad, ¿no? Ninguna de estas 3 puede estar comprometidas. El mejor proyectista sería quien te analiza todo desde la primera impresión, ¿no? Ahora, es de humanos reconocer cuando hay un error o cuando hay un problema, ¿no? Obviamente, mientras tú reconozcas una situación o un proyecto desde el inicio, vas a tener un mejor panorama o vas a poder atacar el problema. Pongo un panorama. Si tú estás, por ejemplo, yo que soy calculista, si estoy modelando un edificio y a la mera hora me di cuenta que, esta columna no me va a pasar nunca y me va a representar un cambio de a lo mejor de, no sé, un día de trabajo, que esa columna me comprometió todos los elementos mecánicos, es mucho más fácil corregir en el momento
o corregir en el momento del software, por así decirlo, que corregir que me dé cuenta cuando ya esté proyectado o ya se esté construyendo toda esta parte, ¿no? Pero es de humanos que si yo al momento del proyecto me doy cuenta que hay un error, pues es de humanos corregir. Obviamente, mientras más rápido me dé cuenta, me va a salir más económico y voy a poder atacar mejor la situación, ¿no? Pero pongo yo en panorama esto, que la mejor persona no es quien te lo saque más económico ni en menos tiempo, sino quien analiza la situación de todas formas. Sí, claro, no, concuerdo en esa parte. Y para poder hacer un buen análisis, pues es necesario, obviamente el conocimiento y la experiencia, ¿no? Y es muy importante que confiemos también en nuestro conocimiento. Pues les quería platicar una pues, pequeña anécdota que me pasó a mí cuando, bueno, fue un poco antes de salir de la carrera. Lo que pasa es que yo estaba haciendo prácticas profesionales en una constructora, nos dedicamos a la pavimentación y pues estaba como residente de obra, ¿no? Yo sabía, o sea, teóricamente yo tenía las clases de la escuela, pues ya había llevado las clases de concreto, de materiales, todo eso. Entonces, pues tenía más o menos la noción, ¿no? Pero no tenía la experiencia para que me diera la seguridad de tomar ciertas decisiones. De lo que pasó. Una vez estábamos colando unas guarniciones. Esto fue en Sonora, en pleno verano. Era un calor casi de 50 grados. Llegó el concreto. Lo que pasa es que cuando llegó el concreto llegó retrasado. La olla yo creo que estuvo perdido un tiempo, no sé qué pasó. Y el concreto llegó ya casi seco, pues. Entonces se le hizo la prueba de revenimiento. No cumplía con la prueba de revenimiento. Entonces, pues yo con el conocimiento que tenía, yo le comenté a mi jefe en ese entonces, ¿sabes qué, Inge? No, yo creo que ese concreto no está listo pues para colarse. Y me dijo, no, tú tíralo, hay que avanzar, no pasa nada, tíralo. Entonces, y yo, o sea, a final de cuentas es un aprendizaje, ¿no? Que si ahorita me pasara en ese momento no lo hubiera tirado, pero ahí en ese momento, pues bueno, está bien, lo tiramos. ¿Y qué pasó? El concreto, pues no, nunca fraguó como tenía que ser. Estaba súper seco, cacarizo. Al día siguiente, cuando se quitó la cimbra, de una patada tumbabas la guarnición. Y sí que tuvimos que derribar toda la guarnición. Y eran casi 100 metros lineales más o menos. Entonces, eso fue debido a que no hicimos un análisis y no se tomó la decisión correcta que se tuvo que haber tomado, que en este caso era la calidad. Pues por cuidar el costo, descuidamos calidad y nos salió más caro porque hubo que demoler, retirar todo el escombro y volver a colar. Sí, claro, ante un problema tiene que haber una solución y mientras más tardemos en encontrar esa solución, más caro, o se nos va a salir de las manos, por así decirlo, ¿no? A veces hay que tomar decisiones y aunque la decisión nos cueste o aunque la decisión implique el reconocer que tenemos un error, no hay que tener miedo al tomarla, ¿no? Porque mientras más pase el tiempo, más difícil va a ser atacarla. Creo que de este tipo hay un montón de situaciones, ¿no? Y al momento de tomar una decisión va a haber personas que nos tiran a loco o va a haber personas que no crean en nosotros, pero creo yo que como profesionistas, si ya estudiamos una carrera profesional y hemos estado en el ruedo y si tienes una maestría o si has estado trabajando en algo, pues tienes que defender tu punto. Tienes que defender tu punto y acatar las decisiones, ¿no? A veces cuesta tomar las decisiones, pero creo yo que es de humanos y es de profesionistas saber qué hacer. Por ejemplo, va a haber veces que en obra, no sé, a lo mejor al momento de supervisar nos ha pasado, ¿no? Que hay un colado y a la mera hora no anclaron las varillas o no sé, hay que demoler y hay que anclarlas. ¿Por qué? Porque es mejor acatar la respuesta que en un futuro pueda haber un colapso, que en un futuro se te estén agrietando y que tengas que responder ante el cliente. Nosotros tuvimos una situación, por ejemplo, en una obra que estamos construyendo juntos que estábamos queriendo hacer una dala y los albañiles nos alegaban que ellos la cuelan siempre a 2.40 y nosotros, no, pues nos podemos ir hasta los 3 metros. Y va a haber quien esté escuchando el podcast y nos diga, no, pues es que va a 2.40. Pero no, o sea, un muro puede confinar hasta 3 metros. Y la verdad, en su momento nos hizo dudar. Fue como que, Ingato, nos están diciendo con una seguridad que qué bárbaro. Pero si tú aseguras que puedes confinar un muro de carga y que puedes desplantarlo de buena manera, pues es ahí donde tenemos que aprovechar o utilizar nuestra profesión o nuestro análisis, ¿no? Defender nuestro punto. Va a haber otras veces que nosotros, por ejemplo, ahí nos tiraban a loco de que no, pues esto va a estar mal. Pero en la cimentación, por ejemplo, aventamos una cimentación de un ancho de 60 centímetros y a 1,5 metros de profundidad y nos alegaban de que no, está sobrado, es para 5 niveles y que bla, bla, bla.
Pues no, o sea, si nosotros estamos seguros que eso va a estar bien y que eso no nos va a causar no sé, asentamientos, pues hay que hacerlo, no hay que tener problema, ¿no? A lo mejor aparentemente al cliente esa zapata le salió más caro que si se lo hubiera hecho un maestro al principio, pero en un futuro no va a tener que andar resolviendo, va a tener que andar rellenando, va a tener que reparar el muro, etcétera. Entonces es ahí donde aplicamos lo que estamos diciendo, ¿no? Que considerar todo el criterio y todo el panorama y dejar la solución mejor, ¿no? No por eso quiere decir que vamos a hacer zapatas siempre de 2 metros por 2 metros o algo así, ¿no? Hay que analizar, hay que hacer un cálculo y hay que ser profesionistas. Sí, claro. Por eso, como la frase que dice, el conocimiento es poder. Y sí, literalmente aquí aplica al 100% porque si no tienes el conocimiento o si tienes dudas sobre algo, quien llegue, aunque sea un peón, un albañil, un ingeniero, quien sea, un arquitecto, si tú no sabes del tema, te pueden hacer cambiar de opinión o pueden hacer dudar de lo que sabes, pues. Por eso es la importancia de aprender, de leer, de actualizarse, ¿verdad? Ahora, no hay que cerrarnos tampoco a que si nosotros sacamos una solución y que de repente nosotros nos casamos con esa solución y el albañil o el mismo cliente nos diga, oye, ¿y si hacemos esto y si hacemos lo otro? Hay 2 puntos muy importantes. Uno es no estar cerrados a que a lo mejor esa solución, ellos no son constructores o ellos no son ingenieros civiles o arquitectos, pero su lógica puede estar buena también, ¿no? O sea, uno como profesionista tiene que abrirse la mente, escucharla, tratar de esa idea asentarlo a algo profesional y si es viable, ¿por qué no? Buscar una solución. Pero pasa mucho en la práctica, Manuel, esta situación. Muchas veces, digo, yo desde el momento que me independicé, el 70-60% de mis trabajos han sido reparar problemas estructurales, o sea, de que de repente están haciendo una casa y se les está colgando y que le tienen que hablar al estructurista. Es como cuando buscan a un doctor, pero lo buscan ya que está el problema y no como choqueos generales, por así decirlo. Entonces me buscan y hay que reparar. Entonces, muchas veces propones una solución, estoy hablando de lo estructural, ahorita tú me puedes manejar ahí el tema de presupuestos, de costos o de obra, ¿no? O proceso constructivo. Propones una solución y te alegan de que, oye, si hacemos esto, y si hacemos lo otro, y si hacemos esto, y si le cambiamos, y si mejor en vez de poner la traba que tú estás diciendo. O sea, está bien hasta cierto punto escuchar y decir, a ver, y si hiciera esto que estoy haciendo, pero nosotros tenemos que defender nuestra idea de que te están contratando o estás analizando por profesionista, pues tú tienes que dar la mejor solución, ¿no? Si te proponen algo, hay cierto grado de flexibilidad de escucharlos y tratar de adaptarse a sus necesidades, pero sin comprometer mucho la calidad, ¿no? Entonces, no sé si me puedes comentar algo, de situaciones que hemos visto en obra o situaciones de cómo catar este tipo de problemas o cómo adaptarte en este rollo de sí proponer tener varias propuestas, pero sin comprometer calidad, costo y beneficio, ¿no? Sí, claro. De hecho, pues ahorita tocaste varios temas importantes. Por ejemplo, pues estás tocando el tema de la planeación, ¿no? De que hay una propuesta, puede haber 2 propuestas, puede haber 3 propuestas que se van a evaluar de diferente manera, ¿no? Quería platicarles, hay un concepto muy interesante que me llama la atención. Es el concepto del BIM, BAM, BOOM. Este concepto, pues, parte inicialmente del modelo BIM, que es el Building Information Modeling. Que se trata sobre hacer el proyecto de una forma real, ¿verdad? Con todas las disciplinas, como lo hemos estado comentando, hacerlo en 3D, hacer una manera en la que fluye la información entre arquitectos y los estructuristas, entre todos, de tal manera en la que se puedan planear y prever las cosas, ¿verdad? Ahora, esto del BIM, BAM, BOOM. El BIM es eso. El BAM se trata de cuando ya estás construyendo, del momento de estar ejecutando la obra, y el boom cuando ya se hizo. Bueno, ¿a qué voy con todo eesto? Hay estudios que se hicieron en Estados Unidos de que por cada $1 que gastas en el momento de tomar una decisión planeando, ese mismo $1, al momento de que si tomas esa decisión en la obra por alguna modificación de proyecto, equivale a $20. Ahora, si no tomas esa decisión en la obra y construiste, y al final de cuentas, cuando ya entregaste el proyecto, se tiene que hacer una reparación o una remodelación o una reestructuración, cuesta $60. Entonces, es la diferencia. Planeando, $1. Una decisión en ejecución de obra, $20. Una decisión después de haber ejecutado, $60. Y, por ejemplo, pues podemos poner un ejemplo sencillo, y se me viene a la mente. Se está diseñando un proyecto, supongamos una nave industrial, lo que sea. Tú hiciste tu cálculo de instalaciones, entonces tú ya sabes, por ejemplo, por decir cuántas aguas pluviales vas a tener en tu estacionamiento, un ejemplo, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa si la persona de proyecto dice, ¿sabes qué? Inge o supervisor o gerente, aquí ocupamos poner una boca tormenta porque la cantidad de nuestra agua pluvial es muy grande y ocupamos sacarla de esa manera, una tubería grande, no sé. Y a lo mejor es un project manager tipo 2, como el que comentábamos al principio, que dice, ¿sabes qué? No pasa nada. Tú haz la coladera normal que tenemos, una alcantarilla pequeña, y vámonos con eso, no pasa nada. Bueno, ese dólar que te hubieras ahorrado, al momento de estar en obra, a lo mejor tuviste la suerte de que te lloviera, porque a veces es bueno que te llueven las obras porque te das cuenta de los problemas. Y ¿sabes qué? Pues ahí en ese momento, no, ¿sabes qué? El agua se nos va a estancar aquí, vamos a hacer un boca tormenta. ¿Ahora qué? Te tienes que pegar el tiro con el cliente y decirle, ¿sabes qué? Lo que te presenté va a ser más caro ahora porque vamos a meter un concepto extra que es un boca tormenta que no teníamos considerado al principio. Ahora lo vamos a considerar. Entonces el cliente va a gastar. Ahora, suponiendo que no te llovió, no te diste cuenta que lo ocupabas. En el momento que la nave industrial ya esté operando, vas a tener ese problema cuando llueva. ¿Y qué va a pasar? Vas a tener que parar tus procesos. A lo mejor las personas que trabajaban en esa área vas a tener que descansarlas o poner a hacer otra cosa. Vas a perder productividad de tus trabajadores. Vas a gastar más porque ahora hay que demoler firme, hay que hacer la trinchera, hay que hacer todo como una remodelación ya con el área activa. A lo mejor vas a tener que trabajar de noche, etcétera. O sea, son 1000 cosas que te va a salir más caro después de que te pudieras evitar si planeas con tiempo y si analizas con experiencia y con lógica y con conocimiento. Oye, hay ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, ahí si tienes problemas de fugas de agua o no sé, ha habido construcciones, sin decir nombre ni nada, pero que se filtre el agua al inmueble y que daña televisiones o aparatos electrónicos y tienen que pagar al que te está rentando o tú mismo, si es tu mismo inmueble que te está afectando tu producto o etcétera, ¿no? Exacto, mientras identifiques el problema antes, siempre va a ser mejor, ¿no? Y poder identificarlo con tiempo y aceptarlo a la vez que hay que manejarlo. Ahora, tocaste un punto muy importante, ¿no? Si lo ligamos un poquito con las cosas que estamos hablando también depende del cliente que te toca, ¿no? El cliente nunca tiene la culpa, eso está claro. Pero muchas veces tú puedes ser negligente al momento de dar un concepto de obra o al momento de hacer un proyecto y no puedes considerar algo. Hablas con el cliente, a lo mejor es un tipo de cliente que te dice, ok, sí, es cierto, lo aceptamos y salió más caro. Pero a lo mejor él, no sé, tú le diste un presupuesto y dices, te cuesta 100,000 pesos remodelar cierta cosa. Y el cliente encantado y él juntó su dinero con mucho esfuerzo y dice, yo tengo 110,000 pesos y jalados. Pero de repente, ¿cómo le explicas a él que le salen 200,000 pesos por poner números a lo loco? O sea, él a lo mejor si tú le hubieras dicho desde el principio, van a ser 200,000 pesos, pues no va a construir o se va a esperar o va a ahorrar o va a invertir su dinero de otra forma, ¿no? Entonces, depende del cliente que te manejes, ¿no? Porque si tú encuentras con algo que es lo legal, que te diga, oye, pues es que tú me dijiste y que le alegues el precio, pues ya quedaste mal tú, ¿no? Quedó mal tu proyecto, quedó mal tu análisis. A lo mejor esas personas o esos profesionistas nunca han tenido problema porque se encuentran con clientes que, sí, construye. Pero creo que como profesionistas no debemos de hacer eso. Tenemos que plantear el panorama completo, analizar toda la situación y darles un precio y que ese precio vaya a ser, ¿no? Igual que en proceso constructivo no todo el tiempo va a ser precios, también en tiempo, ¿no? Que tú dices, en un mes te termino el trabajo, pues en un mes hay que terminarlo, ¿no? Si te aparecen otros conceptos, otras cosas que la verdad en obra te aparece de todo, tú lo tienes que estar consciente de todo este tipo de cosas, ¿no? Protegerte en tiempos, en costos, etcétera. Así es. Y por ejemplo, poniéndote en los zapatos de los project manager, es necesario saber que no siempre la primera propuesta la vas a hacer, pues como comentabas, o sea, a veces vas a tener que hacer 2 o 3 propuestas. ¿Sabes qué? Para hacer este proyecto, te recomiendo yo como ingeniero, arquitecto, te recomiendo esta calidad de material, te recomiendo ese trabajo porque el proceso constructivo es el correcto. Ahora, ¿no lo quieres? Bueno, podemos hacer alguna modificación, cambiar alcances, cambiar lo que sea, pero lo más importante pues es analizar, ¿verdad? Analizar y meterse en el proyecto, empaparte del proyecto, porque si no te empapas no vas a poder tomar decisiones. Ahora, hay algo muy importante que a mí siempre me ha gustado, una frase que de hecho me quedé con ella del momento que hemos trabajado juntos, que es, pues, no sé si hasta me da risa que dices, pues por nosotros no queda, o sea, no, es que no sé cómo expresarlo, pero es una frase como, pues, es que por nosotros no queda. O sea, uno como contratista o como constructor tiene que plantear todo el panorama, decirle al cliente, es que si llueve, es que si hay el viento, es que si hay el otro. Ya si el cliente te dice, no, pues es que no creo que llueva, o es que no creo que esto, no creo que lo otro, o así mero, pues ya es decisión de él, ¿no? Pero uno como profesionista tiene que asentar eso, y si tú no estás de acuerdo en
en sus términos hay de dos sopas, ¿no? Una es, pues no entrarle al proyecto, decirle, hey, yo suelo ser profesional y yo quiero que me busquen ser profesional, yo no construyo las cosas a medias. Y otra es, si te vas a aventar y ya estás comprometido, pues todo por escrito, ¿no? O sea, hacer un contrato, decir, pues yo consideré tal, y bla, el cliente quiso comprar esto, tal, y cualquier cosa, pues yo lo planteé en el panorama, ¿no? Ya es decisión. Lo que me llama aquí la atención, no sé si me puedes platicar un poco de esto de conciliar. O sea, muchas veces es muy bonito decir, hay que considerar todo, hay que protegernos, hay que esto, bla, pero el tiro directo es cuando se lo planteas al cliente. Por ejemplo, algo que me pasa muy común a mí, las bardas. Las bardas, tú puedes ver una barda de 3 metros, de 5 metros, de 6, no sé, de lo que quieras. Y muchas veces tú la zapata que tienes por debajo, el cliente puede pensar, oye, gravitacionalmente, él no sabe qué es gravitacionalmente, pero me refiero yo a la carga que soporta axialmente o la carga que va para abajo, por así decirlo. Pues no soporta ninguna losa, no tiene nada arriba, es una simple barda, pues no trae nada. Entonces ellos suelen ponerle zapatas en los castillos, bueno, no ellos, sino en general el mundo de la construcción, zapatas aisladas en los castillos y una trave de liga o una dala abajo, un cerramiento y listo. Entonces, ¿cómo le llegas a decir tú al cliente, decirle, oye, es que el problema de las bardas no es la zapata para axial o cargas gravitacionales? El problema de la barda es que tienes como una viga en voladizo, ¿no? Está parada, le llega el viento, una fuerza lateral, entonces va a tender al volteo. Para quien lo está viendo en video, pues aquí sí lo está diciendo con la mano, ¿no? Para quien lo está viendo en podcast, hay que imaginarlo un poco. Entonces, el problema es la carga lateral. Tú tienes esto, tienes que tener un peso, tú tienes una carga lateral, que supongamos que te da hasta la altura de los 3 metros, de los 5, no sé, entonces te la va a tender a voltear. Tú lo que ocupas es un peso suficientemente grande en la parte de abajo para que la carga o el peso se iguale y no te tienda al volteo la zapata. Dicho de otra forma, tú ocupas una zapata grande abajo. Mientras más alta sea la barda, más grande tiene que ser la zapata. Entonces, me ha pasado mucho conciliar con los clientes de que no, es que esta barra de 5 metros, voy a dar números por decir, ¿no? Ocupa una zapata de 1.50 de ancho. Te voy a decir, oye, pues ¿por qué tan grande? Si, o sea, si no está cargando nada. Entonces, tú como profesionista es una muy buena labor el explicarle, ¿no? Va a haber me vas a entender perfectamente en eso tú, Manuel, porque va a haber clientes que a lo mejor no voy a hablar de capacidad intelectual, pero también la involucro un poco. O sea, va a haber clientes que tú le expliques y esté abierto a entenderte y lo va a captar, y que son clientes que no ocupas muchas palabras para explicarlo. Va a haber clientes que no te van a captar la idea y que te van a tirar loco, pero van a confiar en ti y van a decir, pues tú eres el profesionista, tú sabes. Y va a haber clientes que te van a tirar loco y que vas a sentir que le estás cobrando de más. Entonces, ¿cómo podemos atacar este punto de conciliar el decir, yo te estoy analizando y te cuesta esto y ocupas lo otro? Pero en el punto que cuando le dices al cliente de decirle, hey, un albañil te construye por, no sé, por 100,000 pesos y yo te construyo por 300,000, te va a decir, oye, pues le estoy pagando al ingeniero un costo por decir que construyo con un ingeniero, pero un albañil me lo puede hacer. Entonces, ¿cómo conciliamos esto de explicarle este tipo de situaciones? Bueno, pues yo creo que aquí primeramente, o sea, son dos cosas. Lo primero, yo se lo atribuyo más a las inteligencias blandas. ¿A qué se refiere? A lo mejor la inteligencia que tienes de decir las cosas con suavidad a tu cliente, de manera que de hacer una plática amena de tal forma que le entienda las cosas, o la inteligencia pues para abordar ese cierto de temas, ¿no? Esa es una. Otra, tienes que tener también el conocimiento que, por ejemplo, pasa justamente como lo que dices, que una persona me cobra 100 y tú me cobras 130, ¿qué pasa? Bueno, aquí lo importante es que cuando haces un tipo de comparaciones de este tipo, compares, como dicen, peras con peras y manzanas con manzanas, porque es muy común que no se compara lo mismo. O sea, a lo mejor, ok, tienes un presupuesto, pero ¿qué pasó? ¿Lo tienes por lote? ¿O lo tienes por conceptos desglosados? ¿O lo tienes por metros cuadrados y metros cúbicos? Y entonces, a lo mejor una persona está incluyendo algo que el otro no incluye. Entonces aquí, para convencer al cliente, es hacer algo que le llaman cuadros fríos. Un cuadro frío, a lo mejor, por ejemplo, tú como cliente tienes dos opciones, contratista A y contratista B. Tienes, en teoría, es el mismo trabajo lo que te están cotizando, pero tienes que explotarlo a fondo. Entonces tú puedes hacer tu propio catálogo de conceptos y desmenuzarlos ambos presupuestos para ver cuáles son las diferencias, pues. Entonces, de esta forma, si tú le vas a explicar al cliente una comparativa o un análisis,
lo puedes manejar de esta manera, pues, ya convencer, además de con fundamentos teóricos y prácticos, pues también convencer con números, pues. Entonces, yo creo que es la forma en la que le puedes llegar más al cliente para poder persuadir en este tipo de acciones. Sí, simple y sencillamente el poner en panorama que, ok, sí es cierto, mi trabajo cuesta más, por así decirlo, pero no es que yo te esté cobrando más o que yo te atascando la uña, ¿no? Simple y sencillamente yo te aseguro, por ejemplo, yo creo que es lo medular, ¿no? Yo te aseguro que este trabajo es un trabajo que en 20 años, 30, 10, 15, no sé, el tiempo de vida útil que es cada elemento estructural o cada elemento de la construcción, no le va a pasar nada. Y si pasa algo, háblame, o sea, vemos qué onda, qué pasó acá, o sea, yo soy el responsable. En cambio, en la otra, si se construye de otra forma, yo no pudiera ser el responsable, tienes que buscar al responsable. Entonces, creo yo que por ahí va un punto también, que tú al momento de trabajar profesionalmente le estás comprando un seguro de vida a tu inmueble, por así decirlo. Sí, de hecho, ¿sabes qué? Pasa muy seguido en las obras también, de que a veces, por ejemplo, tienen dos opciones, como dijimos, ok, y le dan la opción al más barato. Pasa de que el más barato ya no sale, pues, con sus costos. Pues no sale y deja la obra tirada. Y luego por eso se viene el término de los bomberos. No sé si lo han escuchado, es el término que le dicen como si viniera un bombero a apagar un incendio. Pues ya cuando la obra ya no puede más, llegan y ya llaman a otra empresa y ahora sí, pues no me quisiste al principio y ahora sí me quieres ya cuando ya no te hizo el trabajo la otra persona, pues. Entonces ahí es cuando ya puedes cobrar casi lo que quieras porque está en juego ya la salud del proyecto, pues. Entonces, y no se trata de cobrar lo que quieras para atascar la uña, sino simplemente es muy diferente hacer un detalle o hacer una reparación o corregir algo que no se consideró desde el principio, pues. Por eso el panorama de comparar que se incluye lo mismo. Y por eso lo mismo pasa en la obra pública. Por ejemplo, en las licitaciones, pues sabemos completamente que el presupuesto más bajo no significa que sea el presupuesto más factible. Por eso se meten diferentes criterios de factibilidad del proyecto. Pues, por ejemplo, en puntos y porcentajes que se ponderan la capacidad financiera del proyecto, la capacidad de la experiencia de la constructora, entre otros términos que no quedan nada más en el presupuesto, pues, sino haciendo redundancia lo mismo, pues que el costo no siempre el más bajo es el mejor. Sí, claro, aquí me queda clara una idea. Entonces, realmente los proyectos y el mundo de la construcción es un mundo de conciliamiento, ¿no? No es que tú quieras convencer, bueno, sí quieres convencer, pero me refiero yo, tú tienes una idea y la tienes que defender, ¿no? O sea, no vas a convencer por cambiarle la mentalidad a alguien, no. O sea, tú vas a convencer explicándole todo el panorama y el que se queda con la construcción o la manera tuya de tener un proyecto o algo va a ser porque analices la mejor situación y porque des a entender al cliente. Y el primer punto es convencer al cliente, ¿no? Y el segundo punto es convencer a los que lo van a ejecutar o a los de mano de obra. Entonces, el mundo de la construcción es esto, ¿no? Analizar la situación, explicarla y en base a eso llegar a un acuerdo con la edificación, que se genere todo de la mejor manera. Aquí es importante analizar todos los aspectos, tanto estructurales, tanto hidráulicos, y sobre todo reconocer cuando hay un error para poder repararlo. Y una cosa es que te des cuenta tú de ellos y ahora tienes que externarlo ante tus trabajadores, ante tu cliente y reparar sin miedo, ¿no? Sin tener detalles de que te vayan a tirar a loco, te vayan a pensar que es un mal profesionista, no lo sé, ¿no? Sí, claro, siempre y cuando, o sea, tu criterio constructivo esté basado en conocimiento, pues no que bases tu criterio en tu ego o que bases el criterio en experiencia de malas prácticas, que no sabes en realidad si así son las cosas o no, pues, o sea, hay que fundamentar tus decisiones en conocimiento. Y ahora, ¿cómo podemos acatar o abarcar el punto que de hecho yo es algo que me ha pasado muy, muy seguido, el punto de cómo le explicas ya hablamos mucho del cliente, ahora vamos a hablar un poco de mano de obra, que tú tienes un proyecto y llegas a querer ejecutarlo tú como ingeniero con los de mano de obra y le das un detalle constructivo o le explicas algo al albañil y él te dice, oye, pero es que yo tengo 20 años construyendo de esta forma y ahí están todas mis casas que he hecho. O de que no, ¿para qué me estás poniendo una trave de, no sé, de 30 por 30? Yo aquí la armo con una dalita de 15 por 20 y ahí está la casa que hice. O, por ejemplo, algo que nos ha tocado muy, muy común de que, oye, pero es que esta cimentación está muy, muy buena, es ciclopia y es de pura piedra bola y que bla, bla, bla. Y de hecho, nos ha tocado ver
en reparaciones que hemos hecho acá junto con Manuel, que hay cimentaciones que están a 20 centímetros de profundidad de desplante y ahí están. ¿Cómo le explicas o cómo le haces ver que tú dices de que, oye, yo no ocupo 20 centímetros de profundidad de desplante, yo me ocupo era 1,5 metros, oye, yo ocupo esta trave de 30 por 50, esta columna ocupo de 30 por 30 y te tiran a loco, ¿no? Y te dicen que pues ellos han construido de otra manera y que ahí están las construcciones. ¿Cómo podemos acatar ese problema? Claro, pues yo también en ese sentido, yo también creo que aquí lo más importante también es tu inteligencia blanda. Por ejemplo, o sea, no puedes llegar tú como residente o como encargado de proyecto prepotente, gritando y la gente, no, es que esto es así, que esta columna va así, la segmentación va así y me vale madre lo que digan, así es. O sea, hay que conciliar las cosas, pues, como dices, hay que conciliar. Al final de cuentas, una obra pues es un proyecto en el que tiene que haber armonía para que se lleve a cabo correctamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo más importante es, primero que nada, dirigirte hacia los líderes, que en este caso pueden ser los maestros de obra, y no ser nada más un vínculo de ingeniero, maestro de obra o algo así, sino más bien un vínculo de equipo, de tal forma en que te respeten y te den tu lugar, pero al mismo tiempo te tengan la confianza de saber que lo que dices está bien, o tener la confianza de que si ellos opinan algo diferente, que te lo externen. Al final de cuentas se puede dialogar, pues. O sea, no porque te digan, no, esta cimentación está sobrada, no te vas a enojar y te vas a pelear con la gente, pues, para que lo haga, porque al final, la verdad, a veces pues son personas que tampoco a veces no saben ni siquiera leer planos, pues. Entonces tú les tienes que hacer, no sé, ciertos dibujitos o pedirle 10 veces explicárselo para que luego te lo expliquen ellos, a ver si lo entendieron. Entonces yo creo que ahí es más que nada la forma en cómo puedes comunicarte con las personas y teniendo ese vínculo, ¿no? Esa relación de confianza, tanto confianza personal como confianza profesional, para que el proyecto pueda salir adelante. Ahora, es muy bonito decirlo por nuestra parte de que tenemos que conciliar o dar a explicar las cosas tanto con el cliente como con los que estén construyendo, ¿no? Pero el mundo laboral es diferente. Puede ser que un día, tengamos un mal día y no podamos conciliar correctamente, o querramos ser amables y por ahí se nos salga a ser un poco prepotentes o egocéntricos, o no nos debemos explicar bien. O puede ser que un día, con el afán de querer ser amables, seamos muy mansitos y nos comamos. No sé, la verdad, tenemos que ser pacientes con nosotros mismos, y el saber que si un día cometemos un error al momento de conciliar, no tenemos que desesperarnos, sino es parte de un aprendizaje. Donde no nos podemos equivocar es en ser profesionales, ¿no? Hay que tener la idea, y que si la concilias bien o no, hay que defendernos y casarnos con esa idea, ¿no? No hacer cosas no profesionales. Por ejemplo, pongo en panorama cosas que nos han pasado. De las primeras veces que empezamos en la construcción, yo llegué con la banderita de decir, oye, es que yo tengo 2 años siendo calculista, tengo maestría en estructura, soy ingeniero civil y sé mucho del cálculo y cómo deben ser las cosas, pero no sé de construcción, yo voy a aprender de ti. Se le dice al maestro de obra o al albañil, y bastó eso para que ellos te quieran comer o te quieran pasar por encima, ¿no? En el rollo de tú no sabes, yo sé, bla, bla, bla. Y llegamos hasta un punto de querer conciliar, explicar las cosas y que hubiera mucha fricción. Y yo llegué hasta el punto de, no sé si fue grosero o algo, hasta de decir, pues me desesperé al querer conciliar y decir, pues vas a hacer las cosas porque yo te estoy diciendo, y si no te gusta, vete y consigo a alguien más. Y terminaron haciendo las cosas, ¿no? Tampoco fue el punto, porque uno puede ser egocéntrico en ese rollo, pero no saber no darte la idea de que la regué y soy grosero. No, simplemente es parte de un aprendizaje, ¿no? Ahí fueron los 2 puntos de ser blando, ser amable, hasta ser, por así decirlo, un poco egocéntrico. Uno tiene que ir aprendiendo y tiene que ir a saber manejar la situación, y cada vez vas a ir conciliando mejor, y cada vez vas a ir sembrando mejor tu idea, y cada vez vas a aprender a hablar mejor, por así decirlo. Sí, claro. De hecho, aquí, o sea, la idea es, o sea, no ser mansito, pero pues tampoco ser prepotente, pues, ¿no? Más que nada, más que de carácter, aquí entra lo que te comento de la inteligencia blanda, es de ser paciente, como dices, de ser inteligente al momento de llevar las cosas, y más que nada tener el criterio, pues, tener el criterio que al final de cuentas, sí es cierto, o sea, la puedes regar algunas veces, para bien o para mal, pero el criterio de darte cuenta de las cosas, pues. De hecho, como lo que ha pasado últimamente, por ejemplo, tratamos de llevar una relación buena con la mano de obra,
sin llegar al punto en el que, por ejemplo, que nos pongan un apodo. Eso sí, de plano no, pues. O sea, no a tal grado. Pero sí de tener confianza, no sé, de a lo mejor platicar algo personal, lo que sea, ¿no? Pero sí marcar la línea en el sentido de que sepas que al final de cuentas un equipo de trabajo tiene que producir, ¿no? Entonces, si tú tienes el criterio y tienes el conocimiento de decir, ¿sabes qué? Hay quien produce, hay quien no produce, hay quien sí trabaja, hay quien no, etcétera. Pues nos ha tocado también, a pesar de llevarnos bien con la gente, pues hemos tenido que a veces que despedir gente también, pues de que sabemos que son personas que son nocivas para el equipo o personas que no están dando el rendimiento que deberían dar en obra o personas problemáticas que se enferman todos los días o que llegan de lunes crudos o que tienen malos vicios. Entonces, más que nada, yo creo que la palabra es asertivo. Hay que ser asertivo en la toma de decisiones. ¿Y cómo puedes ser asertivo? Pues teniendo un conocimiento, ¿verdad? Basándote en lo que realmente sabes. Bueno, entonces, Manuel, con la plática que hemos tenido me quedo con cosas muy grandes, ¿no? Una es jamás comprometer el mundo profesional. No comprometer tu calidad, no comprometer tu trabajo y tu valor. Hay que aprender a conciliar las cosas. Eso sobre la marcha vamos a ir aprendiendo, ¿no? Que si por algo tenemos un error, no podemos conciliar bien o no podemos hacer expresarnos, no desesperarnos, tenernos paciencia e ir adquiriendo conocimientos cada vez. En el mundo de la construcción y en el mundo profesional hay una frase muy trillada que dicen, aquí no vienes a hacer amigos, vienes a trabajar. No, o sea, también se puede hacer amigos, pero si el hacer amigos compromete tu profesionalismo, creo yo que tenemos que poner por delante nuestro profesionalismo, ¿no? Aprender a conciliar, aprender a hacer las cosas bien, hacer las cosas profesionales y sobre todo ser bueno no nada más en lo que haces, sino ser amable, ser buena persona, hacer buenos trabajos, etc. Bueno, pues por nuestra parte sería todo. Nos vemos en el siguiente capítulo y que estén bien. Gracias por escuchar.